Comunidades apostólicas de laicos en formación. CAF es un método y guía para formar laicos como discípulos misioneros. La regla de vida número 5 de los siervos misioneros. Nuestra misión específica es la preservación de la fe en las regiones y entre los grupos de personas espiritualmente olvidadas y abandonadas, y especialmente entre los pobres. Nuestro mayor esfuerzo lo dedicamos a desarrollar el espíritu misionero entre los laicos con la meta de que todo católico sea un apóstol. El método de CAF, con sus 4 áreas de implementación, tiene profundas raíces en la Iglesia y en el cenáculo misionero. Las áreas son querigma, koinonia, didache y diaconía. Hechos de los Apóstoles, este método se implementó en los inicios para el establecimiento de la Iglesia primitiva, como se revela en los Hechos. Querigma. Querigma es una palabra griega del Nuevo Testamento que significa proclamación, mensaje o anuncio. Es el mensaje desde el corazón del Evangelio, proclamado en el encuentro con Cristo. Querigma es un encuentro personal con Jesucristo, basado en la proclamación de su muerte y resurrección que requiere una respuesta. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nos dice: Pedro se dirigió a la multitud: Mis hermanos, Dios resucitó a este Jesús. De esto, todos nosotros somos testigos. Koinonia. Koinonia, griego para comunidad o comunio. Hechos de los Apóstoles nos dice: Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, koinonia, en el partir del pan y en la oración. Koinonia es la participación en la comunidad de Cristo. Didache. Didache, una palabra griega que significa enseñanza o instrucción en la formación en el camino de Cristo. Hechos de los Apóstoles nos dice: Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, didache, en la comunión, en el partir del pan y en la oración. Didache es para la formación de discípulos misioneros. Diaconía. Diaconía, griego para servicio, para servir a Cristo. Hechos capítulo 1 nos dice: Entonces oraron: Señor, tú conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de estos dos has elegido para hacerse cargo de este servicio apostólico, diaconía, que Judas dejó para irse a donde pertenece. También en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 se refiere a la elección de los primeros diáconos para servir a la comunidad pobre de la cultura griega. Diaconía está basada en el ejemplo de Jesús para servir y no ser servido. Formación de adultos en la fe. El método de 4 etapas se implementó en los primeros siglos de la Iglesia primitiva para promover una gran fuerza en la evangelización. Era la base de la formación de adultos en la fe católica. El Concilio Vaticano II reinició esta práctica antigua para formar adultos en la renovación de Rica, rito de iniciación cristiana de adultos. Los documentos de Selam. Fue altamente promovido como método de evangelización en los documentos del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, en Aparecida en 2007. Papa Francisco, la alegría del Evangelio.
La exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, está impregnada de este método de evangelización y está mencionado en el documento del CELAM. El Papa Francisco pide una evangelización que esté centrada en un encuentro personal con Cristo. La alegría del Evangelio nos dice: hemos vuelto a descubrir el papel fundamental del primer y principal anuncio o querigma, que debe ser el centro de toda la actividad evangelizadora y de todos los esfuerzos de renovación de la Iglesia. El querigma es trinitario. El fuego del Espíritu se da en forma de lenguas y nos lleva a creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección revela y nos comunica la infinita misericordia del Padre. El Padre Judge. Padre Tomás Agustín Judge puso en práctica un método similar a CAF. El Padre Judge vio la gran necesidad de organizar y movilizar a los laicos con un claro programa de formación. La visión del Padre Judge es que cada católico sea un apóstol. Padre Judge y la etapa de querigma. El Padre Judge se trasladó de parroquia en parroquia para predicar misiones. Esas misiones consistían en una semana de noches de predicación con el fin de despertar la fe en los católicos. El Padre Judge fue muy eficaz, como sus palabras y celo tocaron los corazones de los numerosos fieles que él acercaría al confesionario. Su respuesta fue personal. Esto se puede comparar con el querigma. Padre Judge y coinonía. El Padre Judge inició pequeñas comunidades de fe que él nombró cenáculos. En los cenáculos se reunía un pequeño grupo para la oración y la formación, esto es, coinonía. Cenáculos, pequeñas comunidades de fe, fueron y son claves para la formación de discípulos misioneros. Padre Judge y la etapa de Didache. El Padre Judge se reunía constantemente con los cenáculos dándoles conferencias. Cuando no podía cumplir, les escribía cartas para profundizar su formación. Los escritos del Padre Judge son extensos. Al igual que San Pablo, el Padre Judge utilizó métodos similares para evangelizar a las comunidades. Esto es la etapa de Didache. Padre Judge y la etapa de diaconía. El Padre Judge llamó a los miembros del cenáculo para ser discípulos misioneros en la providencia de su vida diaria, que incluía un servicio directo a sus familiares, escuelas, lugares de trabajo, barrios y parroquias. Otros fueron llamados para ir a evangelizar en la iglesia en general, lo que incluía abandonar sus hogares con el fin de promover el trabajo misionero en estados y países. Cursillo en Lorain, Ohio. El Padre Antonio Hernández, St., introdujo el cursillo de cristiandad, un modelo similar a CAF. Él con otros STs desarrollaron pequeñas comunidades de fe que edificaron la misión en Lorain. Búsqueda en México. El modelo se inicia en México en 1981. El Padre Eugene Müller St. inició la búsqueda en Michoacán. El modelo estableció un retiro con un centro de retiros que involucraba a las parroquias locales.
El modelo se extendió a nuestras misiones en Temascalapa y Chimalhuacán, México. Esto ha sido un instrumento muy eficaz de evangelización y formación misionera. El método de CAF en Coachella, California. La misión en Coachella, California, fue intencionalmente adoptada para aplicar el modelo CAF y desarrollar recursos para contagiar a otras misiones. El programa misionero del Valle de Coachella es similar a los modelos de La Búsqueda y Cursillo, pues cuenta con encuentros, centros de retiro y participación de las parroquias. Sin embargo, el programa misionero del Valle ha desarrollado un plan necesario para la formación continua a través de sus talleres y pequeñas comunidades de fe. En la actualidad, el programa misionero del Valle tiene más de 145 pequeñas comunidades de fe que se reúnen semanalmente. El modelo CAF ha sido desarrollado para guiarnos en medidas concretas para la formación de un espíritu misionero en los laicos. El modelo se ha venido desarrollando desde los primeros días de la familia del cenáculo misionero. Los últimos 2 cenáculos generales han promovido su aplicación. Un tamaño no sirve para todos. Las 4 etapas de CAF son directrices que han de adaptarse a las culturas y situaciones de nuestras misiones. Lo que se ha venido desarrollando en Coachella en una cultura mexicana no puede limitarse a ser trasplantado a Costa Rica, Canóvanas o Camden. Sin embargo, las 4 áreas, Querigma, Koinonía, Didache y Koinonía, sirven como un instrumento probado para que nos ayuden en la formación de discípulos misioneros laicos. CAF no es un programa, no es un movimiento. CAF es un método de 4 etapas o áreas que sirven como guía para formar discípulos misioneros. Es basado en encuentro personal con Cristo y con un buen seguimiento en una comunidad de fe, con crecimiento y formación en la vida de Cristo y servicio misionero. Querigma, el anuncio inicial del amor de Dios en Cristo, es manifestado en los retiros como búsqueda, cursillo, Dios familia, encuentro misionero, kairos, otros encuentros y ejercicios espirituales. Koinonia o comunidad es realizado en grupos como pequeñas comunidades de fe. Didache o crecimiento y formación es experimentado en programas como estudios bíblicos, enseñanzas de Cristo y la Iglesia. Diaconía o servicio misionero es realizado en enviar a los misioneros discípulos para evangelizar en su parroquia las oportunidades que Dios provee en su vida, especialmente en servicio a los pobres y abandonados.